¿Qué tal, mis amigos y amigas? Les habla el doctor Rodrigo Azofeifa. Estamos hoy presentando la clase Doctrina de Cristo y Doctrina de la Humanidad. El taller número 4 correspondiente a la persona de Jesucristo y su obra. Esto es posible solamente por el convenio entre el Instituto de Formación Espiritual y la Universidad Indiana Wesleyan University en los Estados Unidos. Sin más, permítame compartir mi pantalla para poder iniciar la presentación en esta tarde. Una de las preguntas que nos hacemos es si Jesús de Nazaret realmente existió o es un mito. Bueno, la única forma en que nosotros podemos comprobar si esto es real o no es si hay evidencia científica, si hay evidencia histórica, si hay literatura acerca de Jesucristo. Y esto nos puede dar a nosotros las pautas para tomar la decisión de si Jesucristo realmente existió o no existió. Bueno, como una de las pruebas evidentes es la manera en que nosotros estamos viendo el mundo actual. De hecho, la historia reciente está dividida en antes y después de Cristo. Así que esa es la primera evidencia de que aún en la sociedad científica y histórica se está tomando en cuenta la persona de Jesucristo, dividiendo la historia moderna en antes y después de Cristo. Pero sabemos que hay detractores de esta teoría o de la existencia de Cristo. Y uno de estos detractores más influyentes, podríamos decir que es Timothy Frake, autor del libro The Jesus Mystery, Was the Original Jesus a Pagan God? Los misterios de Jesús, ¿fue el Jesús original un Dios pagano? Bueno, para Timothy, Jesús nunca existió, sino que fue un mito creado por los judíos del primer siglo, quienes adoptaron y adaptaron historias de otros dioses paganos que, al igual que la historia de Jesús, murieron y resucitaron al tercer día. Un ejemplo de estos mitos o de estos dioses mitológicos es Osiris Dionisio, un dios pagano de la cultura mediterránea antigua. Osiris Dionisio también murió en una cruz y también resucitó al tercer día. Pero la idea de un Dios hombre que nace en el solsticio de invierno no es originaria del catolicismo ni de la corriente cristiana evangélica, y mucho menos de esa tradición cristiana que conocemos hoy en día. Antes que Cristo, ya otras ideas heroicas, hijos de madres terrenales y un Dios Padre, ya reclamaban ese honor. En Egipto, en Grecia, en Roma, en Siria, todos estos lugares que son culturas y civilizaciones muy antiguas, ya existían bajo los nombres de Osiris, Dionisio, Baco, Mitra, Adonis y otras deidades que antes que Cristo reclamaban esa gracia de ser redentores, de morir y resucitar. Pero para los seguidores del dios mitológico Osiris, Dionisio, la cruz representa los 4 puntos cardinales, la longitud y la latitud, y determina un encuentro del camino de gracia con el dios hombre. Así que podemos ver aquí a este dios pagano, Osiris, que muere en una cruz, y esta cruz representa estos 4 puntos cardinales, también la longitud como la latitud, a la hora de hablar de una coordenadas en cuanto a la posición en el globo terráqueo. Según los detractores de la existencia de Jesús, el relato bíblico pertenece a un grupo simiótico de metáforas y metonimias que, al igual que Cristo, coinciden con el nacimiento por medio de una madre terrenal, nacen en una cueva, en un refugio o un establo, como es el caso de Jesús. Y al igual que Cristo, tienen una relación muy estrecha con el vino. Jesús dijo, el vino, el pan, que son utilizados en la Santa Cena, y el sacrificio ritual de sangre y carne del Dios hombre. Mueren
por el perdón de los pecados de la humanidad y resucitaron al tercer día para demostrar a sus contemporáneos la divinidad de su ser. Podemos ver que estos elementos están incluidos en todo este tipo de dioses paganos y también en el relato de Jesucristo. Por ejemplo, Horus nació en Egipto, o por lo menos data de la historia de 3000 años antes de Cristo, y Mitra, 1200 antes de Cristo. Buda en Nepal, 560 años antes de Cristo. Atis en Grecia 1200 años antes de Cristo. Zoroastro en Asia Menor, 800 años antes de Cristo. Dionisio, del que hemos estado hablando, en Grecia, 800 años antes de Cristo. Y Krishna en la India, 3200 años antes de Cristo. Todos ellos nacieron un 25 de diciembre, nacieron de una virgen, fueron bautizados, predicaron a partir de los 30 años, fueron tentados por demonios en el desierto, devolvieron, hicieron milagros entre personas y resucitaron para la salvación del alma de sus seguidores. Y también, al igual que en muchos de estos casos, por ejemplo, el caso de Zoroastro, también celebran una Eucaristía en el cual se come su cuerpo. Así que hay grandes similitudes en el relato de estos dioses paganos con el relato bíblico de Jesucristo. Pero podemos ver que en el caso de Jesús, las principales evidencias de la existencia de Jesús siguen siendo las fuentes escritas de origen cristiano, romano y judío. Por lo tanto, lo que se tiene hasta la fecha son relatos de segunda y tercera mano, ya que Jesús nunca escribió un libro autobiográfico o un libro de sus enseñanzas, siempre fueron recopiladas por otras personas. Así que, como dije hace un momento, el relato y las enseñanzas de Jesús son de segunda y tercera mano. Pero los primeros escritos acerca de Jesús se encuentran en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento y en algunas cartas de los apóstoles. Y todos estos textos fueron escritos entre los años 25 y 40 después de la muerte de Jesús. Así que podemos ver que una vez más, encontrar que Jesucristo no escribió, sino que fueron sus seguidores los que se encargaron de escribir acerca de sus enseñanzas en la recopilación del Nuevo Testamento. Pero no solamente los escritores como los apóstoles y algunos otros seguidores de Jesús escribieron, sino que también autores seculares, autoridades seculares escribieron de Jesús. Y esta es una de las grandes diferencias que nosotros podemos encontrar entre los dioses paganos que hablamos anteriormente y de Jesús. Es que no solamente el libro mitológico o la leyenda o el cuento mitológico es transmitido escritamente, sino que también en la historia podemos encontrar documentos que dan fe de que Cristo existió. Uno de ellos fue Tito Flavio Josef, que fue el primer autor no cristiano que escribió acerca de Jesús en una historia sobre el judaísmo aproximadamente del año 93 después de Cristo. Tácito, que estuvo en el año 56 al 120 después de Cristo, se escribió que los investigadores señalan a este autor romano Tácito para confirmar que la crucifixión de Jesús tuvo lugar realmente. Y en sus anales, o sea, en sus registros, encuentra que la muerte de Jesús fue a mano de Poncio Pilato. Así que Plinio, que fue otro gobernador romano en Asia Menor, Plinio el joven, porque también estaba Plinio el padre, establece que los antiguos cristianos adoraban a Jesús como un Dios. Así que podemos ver que no solamente los apóstoles o los seguidores de Jesús, sino que también autores seculares escribieron acerca de Jesucristo. Y además también, además de los seguidores cristianos, de los autores seculares, también la corriente religiosa judía de su entonces escribió acerca de Jesús y la literatura rabínica judía. Hay una serie de obras clásicas de los escritos rabínicos judíos del Talmud babilónico se le llama, y en particular contienen referencias a Jesús. Ahora, ¿cómo podemos nosotros eh,
creer realmente en Jesús si tenemos estos relatos antiguos de otras deidades? Bueno, en este caso, lo que sucede es lo mismo que hizo Moisés. Moisés en el libro del Génesis, al igual que la historia de la humanidad, de la creación del mundo y la creación del ser humano, existen muchas historias paganas, mitológicas, que le dan la autoría de la construcción o de la creación del mundo a otros dioses. Moisés, en el Antiguo Testamento, lo que él hizo fue compilar la información para darle esa orientación hacia Jehová de los ejércitos, dándole la gloria y la honra al verdadero creador que fue Jehová. Y así eliminando todas las malas o las enseñanzas equívocas de su entorno. Porque existe para la costumbre judía, y entre ellas Moisés, que hay un solo Dios, y ese Dios es Jehová. Por lo tanto, Él es el creador del mundo, Él es el creador del ser humano, y es necesario regularlo para retomar la autoría y homogenizar el conocimiento de quién realmente es el creador del universo. De la misma manera con Jesucristo, también, a pesar de que hay todos estos escritos de estos dioses paganos existentes anteriormente y cuya historia es similar, es necesario escribirla o reescribir el Nuevo Testamento para dar fe que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y que no hay otros redentores como se quiso decir. Así que recordemos que el cristianismo nace en el centro de no solamente del judaísmo, sino también en el Imperio Romano, que como imperio tenía influencia griega, mesopotamia, de muchas culturas, ya que en esa época era muy multi, multicultural. Así que habrían influencias de toda época. Y era importante que el cristiano pudiera entender que el Redentor del mundo, que el que podía poder salvarle a él y era el Mesías esperado, era Cristo Jesús. Y precisamente por eso es importante que nosotros entremos ahora a estudiar lo que es la cristología. Y la cristología es la rama de la teología que estudia el misterio de Cristo y las doctrinas que la iglesia enseña sobre su persona y su obra. Es considerada la cristología por los expertos como el centro neurálgico de la teología, ya que al mismo Dios trino en cuanto a misterio inalcanzable, no lo podemos entender en nuestra mente finita humana, solo se puede llegar por Cristo como enviado del Padre y por sus palabras transmitidas por los evangelistas y por la iglesia. Así que en este asunto la cristología estudia las diferentes matices, aristas del ministerio de Cristo. Y los temas principales que estudia son el Cristo hombre, el Dios encarnado, el Salvador y el Redentor de la humanidad. Esa es la obra de Cristo que se estudia en la cristología, la obra de la salvación y redención que solo puede ser entendida y realizada por quien es Dios y al mismo tiempo hombre. No podría ser solamente Dios o solamente hombre. Tiene que ser con esa doble naturaleza para que pueda entender cómo funcionan los dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual, la deidad y lo natural. Y el Nuevo Testamento es la fuente literaria fundamental para estudiar la cristología. Los evangelios no solo narran la vida y el destino de Jesús. Esta narración no es una simple ficha biográfica, sino más bien es un tratado teológico. Como lo dice Eduardo de la Segura, para teologizar a Jesús, primero hay que historiarlo. En otras palabras, hay que conocerlo, hay que saber quién es, dónde vivió, qué enseñó, para poder entender cuál es su dialéctica, cuál es su enseñanza, su doctrina y su teología. Según el doctor Justo González, la iglesia primitiva ya estaba expresando su cristología en el culto. Y cuando hablo de la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia
del primer siglo. Ya expresaban su cristología, lo que ellos habían aprendido acerca de Jesús, su doctrina, su teología, ya la expresaban en diferentes formas, a través de los cantos, a través de la doctrina enseñada en el catecismo, cuando preparaban a los candidatos al bautismo en sus predicaciones. Así que, ya que estas enseñanzas estaban circulando en los diferentes lugares donde la iglesia se encontraba, se necesitó no solamente clarificar, sino que también homogeneizar estas enseñanzas, y de ahí la necesidad de escribir las cartas apostólicas y más adelante también los evangelios. Los puntos principales que la iglesia primitiva homologó fue lo que en teología se le denomina la persona y la obra de Cristo. Así, toda doctrina cristiana gira alrededor de la definición de quién es Jesús y, segundo, cómo es que Jesús salva. Así que es importante que tomemos un espacio en estos momentos y que hablemos acerca de la persona de Cristo. Tanto el judaísmo tradicional como el nuevo movimiento del camino, uno de los nombres con los cuales se les conoció a los cristianos o los seguidores de Jesús, estaban de acuerdo en que las escrituras profetizaron la venida de un Mesías y que la venida del mismo estaba pronta a cumplirse. En lo que discrepan, en lo que están en desacuerdo, ambas autoridades es que no aceptaban que Jesús era ese Mesías esperado. Así que podemos entender de dónde sale ahora la palabra Cristo. Como parte de la diáspora y las enseñanzas de Jesús se empezaron a predicar en territorios más alejados del Imperio Romano, cuyo idioma más común era el griego. Recordemos que esta diáspora empezó inmediatamente después de la muerte de Esteban, cuando los cristianos empiezan a ser perseguidos y ellos se dispersan por todo el Imperio Romano, especialmente en los lugares lejanos donde el idioma es en griego. Y en este idioma la palabra ungido que se utiliza es Christos. Y uno de los principales temas de predicación de los primeros cristianos era que Jesucristo era el ungido. El Cristo de Dios, el ungido de Dios, el Cristos de Dios. Y fue así como en Antioquía, entonces los primeros cristianos se les llamó, o a los primeros seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Pero en cuanto hay que diferenciar también cómo la iglesia antigua también se vio influenciada por dos corrientes de pensamiento, de los cuales trataban de explicar a la persona de Cristo. Y estas dos corrientes de pensamiento, una de ellas eran los bionistas, y una de este grupo solamente creía que Jesús era solamente humano, así tal como un profeta del antaño, como lo fue Elías, como lo fue Eliseo, o como lo fue incluso Moisés, en quien el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo habitó en él, y quien aparentemente por su fidelidad a Dios, Dios lo adoptó como su hijo. La otra doctrina o pensamiento que existía era que, por otra parte, el grupo llamado de los docetas, que en la palabra griega significa apariencia, este grupo enseñaba que Jesús solamente tenía apariencia humana, ya que Dios no podía tener cuerpo humano porque lo natural era malo. Para los docetas, todo lo que era materia ya estaba corrupta, no estaba pura, y por lo tanto, al ser impura, no podía ser divina. Entonces, Cristo solamente tenía una imagen de humano, de apariencia humana, pero no lo era. Así que estas dos corrientes de pensamiento fueron debatidas por los líderes de la iglesia y más tarde consideradas también como herejías. Por lo tanto, fue importante que la iglesia empezara a regular estas enseñanzas. Por lo tanto, los apóstoles se decidieron a escribir el credo apostólico. Y entonces la iglesia se encontró con la disyuntiva de tener que explicar que Jesús era el Cristo, Emmanuel, Dios encarnado, el Mesías. En otras palabras, debían de testificar y de justificar que sus enseñanzas de que el verbo de Dios se había hecho carne eran ciertas. Y basado en esta necesidad, la iglesia se vio necesitada a establecer primero que Jesús existió y que fue realmente un ser humano. Por lo tanto, en el credo dice que
sufrió bajo el Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Estas son características que solo un ser humano puede tener. Por lo tanto, de acuerdo al credo, Cristo fue totalmente humano en toda su dimensión. Por eso, más adelante, en el año ya 325, en el siglo IV de la iglesia, fue necesario que se realizara un concilio. En el concilio es esa reunión de todos los líderes eclesiásticos de alta autoridad que se reúnen para llegar a tomar un acuerdo, debatir y tomar acuerdos teológicos. Así que en el siglo IV, en el año 325, se lleva a cabo el concilio de Nicea y fue ratificado también lo que se llevó a cabo, los acuerdos del concilio de Nicea, fueron ratificados por el concilio de Constantinopla en el año 381, en el cual se determina que el verbo, el logos, se encarnó en Jesús y que no era inferior, sino Dios verdadero de Dios verdadero. Así que esa afirmación nos hace entender para los creyentes de la época y para hoy en día, porque este credo de Nicea es el que sigue vigente dentro de la corriente cristiana ortodoxa. Así que se cree que Cristo es Dios verdadero y verdadero Dios, porque el verbo de Dios, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan. Por lo tanto, en estos dos concilios se concluyó que Jesús no solamente era completamente humano, sino que también era completamente divino. Y en la teología esto se le considera como una unión hipotástica. Algo así como que se pueda unir el calor y el frío y que no se derrita el frío, sino que permanezcan juntos. Por eso el término hipostasis es una palabra griega que es usada para marcar la diferencia entre las sustancias personales de la deidad en contraposición con una sustancia común o esencia. Para Culberson y Willey, concuerdan en que las dos naturalezas tienen común unión por medio del yo, que es común en ambas. O sea, su realidad ontológica es la misma. En las escrituras hay abundante evidencia en el Nuevo Testamento sobre la humanidad de Jesús. Por ejemplo, Mateo 4:2 nos recuerda que Jesús tuvo hambre cuando fue enviado al desierto. Juan 19:28 nos recuerda que Juan tuvo sed y cuando llegó a ese encuentro con la mujer samaritana le pidió agua. Jesús se cansó, si acuerda a Juan 4:6. Jesús no solamente sufrió dolor corporal, sino también la muerte física, de acuerdo a Mateo 27:33-36 y los relatos de Lucas. Recordemos que también Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. Así que podemos determinar que Jesús no solamente es Dios, sino que también tiene todas las características que un ser humano tiene. Por lo tanto, es un ser humano completo. Así que si hablamos de la persona de Cristo como ser humano, también tenemos que hablar a Cristo como Dios. Pero vamos a hablar de la obra y los oficios que Jesús desarrolló en su ministerio terrenal. Y uno de los oficios de Cristo es el del ser el mediador entre Dios y los hombres, o Dios y los seres humanos. Como mediador de la obra de Cristo se consideran tres puntos importantes: que Cristo fue profeta, Cristo fue sacerdote y Cristo fue rey. Y estos ministerios iniciaron con la unción especial que recibió por medio del Espíritu Santo en el bautismo. Cuando Cristo decidió ser bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo se presentó ahí con gran voz, dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. En ese momento Jesús es lleno del Espíritu Santo y ahora empieza su ministerio. Entonces, para el ministerio profético de Jesús, o la tarea o la obra de Cristo como profeta, es ese verbo de Dios, es esa palabra, ese logos que se encarna en él, la palabra que Dios le revela. Cristo muchas veces dijo: las enseñanzas que yo les doy a ustedes no es mía, sino de mi Padre que me ha enviado. Al igual como él cuando hablaba de su autoridad, dice: toda autoridad se me ha dado a mí. También él ha dicho: todo lo que yo les enseño a ustedes viene también de mi Padre. Así que Jesús como profeta anunció el mensaje del reino de Dios
con autoridad. Por eso las personas cuando escuchaban a Jesús predicar decían, wow, este predica y enseña como alguien que tiene autoridad. Y es que esa autoridad viene delegada directamente del Padre. Así que podemos ver que Jesús como profeta, cuando empezó su ministerio, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, libertad a los oprimidos. Así que podemos ver que esa obra de Jesús también en la persona de Cristo Jesús. Cristo, como sacerdote, realizó un sacrificio expiatorio. El oficio sacerdotal de Cristo se relaciona con la mediación objetiva e incluye tanto el sacrificio como la intercesión, ofreciéndose a sí mismo, tal como lo escribe Lucas 7, 27. En otras palabras, Cristo no solamente era el mediador, el que oficia el sacrificio, sino que él mismo también era el sacrificio. Jesucristo, recordemos, en la Santa Cena, en la víspera de la crucifixión, Cristo asumió formalmente su función como sacrificio expiatorio. Primero en la Santa Cena, cuando partió el pan y repartió el vino, él dice, coman, este es mi cuerpo por el cual ustedes, luegamente dice, esta es mi sangre con el vino, que es derramada por el perdón de pecados y por cada uno de ustedes. Este es mi nuevo pacto hecho en mi sangre. Así que en esa noche, en la víspera de la Santa Cena, Jesús se anuncia como ese sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad y que son el único válido delante de Dios Padre para poder justificar nuestros pecados. Así que el sacrificio voluntario de Jesús es tanto un acto de expiación como de reconciliación, tal como lo describe Efesios 5:2. Y estas son las palabras del apóstol Pablo, maravillosas, lindas, preciosas, que dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y qué hermoso poder saber que Cristo, de una manera voluntaria, sin que nadie lo obligara, entregó su vida. Y de la misma manera como la entregó, la retomó. Y ahora, de haber retomado su vida al tercer día, Jesús empieza a ejercer su obra como rey, su oficio, su tarea como rey. El oficio real de Cristo es aquella actividad de nuestro Señor ascendiendo a la diestra del Dios, gobernando sobre todas las cosas del cielo y de la tierra para la extensión del reino de los cielos. Por eso en Mateo 28, del 18 al 20, podemos ver que Jesús dice lo siguiente. Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el reino, en el cielo y en la tierra. En una sociedad de gobierno de tipo real, el rey es el que tiene la máxima autoridad. Así que Cristo aquí está ejerciendo aquí como rey esa autoridad real. Por lo tanto, Cristo dice ahora, esa autoridad que recibió del Padre, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Cristo en su reinado, en su monarquía, delega esa autoridad que recibió del Padre, se la delega ahora a sus discípulos. Y les dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Así que podemos ver que Cristo como rey, así como en todo orden monárquico, el rey es la máxima autoridad, ahora Cristo está recibiendo del Padre toda autoridad. En otras palabras, está siendo igual al rey o al Padre, que es el rey eterno. Así que podemos ver que Cristo no solamente fue, o la tarea y la obra de Cristo no solamente fue humana, también fue Dios. Ahora vemos a Cristo como profeta, lo vemos como sacerdote intercediendo, como mediador entre Dios y los hombres, tal como lo dice la Biblia, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesús, no hay, solo en Él, en el nombre de Jesús hay salvación. Ahora, Jesús también es
la expiación, es el redentor, es la fuente, el medio que Dios utiliza para redimir a la humanidad de su pecado. Y ahora podemos ver algunos nombres con los cuales Cristo es conocido. El primero de ellos, Jesús. Y Mateo nos dice que de parte de un ángel se le presenta a María y le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús en la lengua hebrea se dice Yeshua y quiere decir Yahvé salva, Dios salva. Quiere decir saludador, el que da salud, el que restaura de nuestra enfermedad del pecado y nos da la sanidad. Así que el nombre de Jesús se establece inmediatamente como Salvador, como Redentor, como expiación para el pecado del mundo. También Jesús es conocido como el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, 29, Isaías 53 del 6 al 7. Así que lo nombró Juan el Bautista a la orilla del río Jordán. Ahí tienen ustedes al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Jesús fue conocido como Jesús el profeta. Jesús no, y nunca rechazó el intento popular de colocarlo, su obra y su personalidad dentro del marco del profetismo, pero la supera aún más, porque no solamente anuncia la venida del reino de Dios, sino que la realiza en él mismo. Dice, cuando Jesús está con ellos, dice, el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos está aquí. Él es el profeta de Dios y él es el mensaje y él es el mensajero también. Así que podemos ver una obra maravillosa en la tarea de Jesús como profeta y conocido como profeta. También uno de los nombres de Jesús es Mesías o Hijo del Dios vivo, que significa lo mismo al igual que ungido. Jesús se autodesigna o nunca se autodesigna como el Mesías. Son las otras personas, los discípulos o la gente quienes lo llaman el Mesías, el Cristos, con fórmulas equivalentes que quiere decir hijo de David. Por eso cuando Jesús caminaba con su ministerio en las calles decían, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. En otras palabras, le estaban reconociendo su autoridad como Mesías. Jesús, Mesías, ungido de Dios, ven, ten compasión de mí. Así que Jesús también fue conocido como el Mesías, como el Hijo de David, como el ungido de Dios. También Jesús fue conocido como Salvador. En Mateo 19, versículos del 12 al 13, nosotros recibimos la salvación reconociéndonos pecadores, abriéndonos a esa salvación en los sacramentos. Estamos llamados a ser co-salvadores con Cristo mediante nuestro sacrificio y nuestro apostolado directo, nuestra predicación, anunciando el mensaje de Dios de que el reino de los cielos ya está aquí con nosotros y ese reino de los cielos es Cristo Jesús. Así que espero que este taller número 4 haya sido de gran bendición para usted, como lo ha sido para mí también. Y recordemos que aunque hay historias paganas de otros dioses y quizás con historias más antiguas que la misma historia de Cristo, solo Cristo tiene también la literatura de personas contemporáneas que escribieron acerca de él. Los discípulos recopilaron sus relatos, las enseñanzas frescas de personas que lo vieron, que fueron testigos y escribieron acerca de ello. También autoridades seculares y lo hicieron. Así que tenemos evidencia suficiente de que Jesucristo realmente existió, de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que aún vive, y que si usted quiere ser aceptado en el reino de los cielos, si usted quiere ser perdonado, necesita a Cristo Jesús en su corazón. Esperamos que esto haya sido de bendición para usted y le pedimos que se suscriba también a nuestro canal y usted también pueda compartir estas enseñanzas con sus amigos, familiares o incluso en sus grupos de fe. Que Dios les bendiga.